Hola, ¿qué tal? Vamos a esperar a que se conecten algunos ojitos. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de dislexia. Y es que es un tema que requiere de un enfoque muy significativo, muy puntual, de una valoración muy puntual, porque tiende a confundirse con otros diagnósticos. El día de hoy me va a entrevistar Clara, pero ella me va a entrevistar desde otra plataforma. Que es Instagram, pero nosotros no tenemos Instagram o al menos no sabemos cómo usarlo, entonces de nuevo a lo mejor se les va a hacer un poquito extraño que esté en dos cámaras y que esté hablando, que van a oír la voz de otra persona, pero pues de verdad que me rebasa un poco la tecnología y de pronto no sé cómo compartirles los lives de Instagram si nosotros no tenemos Instagram y además, bueno, tenemos muy poquitos seguidores. Sí, ya abrimos un Instagram, prometo que ya lo vamos a echar a andar, pero bueno, mientras tanto, pues sí es importante que ustedes también tengan esta información. Y coincidió porque teníamos agendado y programado el taller o la masterclass sobre dislexia en tema de estrategias y de generalidades, porque bueno, sobre todo es importante que tanto profesionales como padres de familia conozcan qué es la dislexia, cómo se evalúa y sobre todo cómo se interviene. Esto no lo vamos a poder abordar en el live de hoy, pero vamos a hacer como el resumen para que ustedes vean qué tanto necesitan de la masterclass, que ojalá que sí. Es una masterclass que tiene una duración de 2 horas, va a ser en sábado y va a ser por Google Meet. Y ahí sí vamos a abordar como mucho más extenso y mucho más puntual el tema de la dislexia en cuanto a evaluación. No es como que los vaya a hacer expertos en evaluación, pero sí es importante que ustedes puedan hacer la detección para saber en qué momento es importante canalizar con un especialista para que el especialista a su vez les dé todas las herramientas de, de manejo de estas estrategias. No, creo que no le puedo bajar tantísimo. El manejo de todo lo que se va a hacer y que a la par, cuando ustedes canalicen con un especialista, puedan tener la certeza de que el especialista está llevando a cabo el protocolo completo. Y incluso, ¿no? Que ustedes le puedan decir, vamos a buscarle por aquí, vamos a buscarle por allá, dame estrategias en tal o cual área muy específica, revisemos que no esté coludido o que no haya una comorbilidad con algún otro problema de aprendizaje. Entonces, tenemos que ir checando todas estas cuestiones y tenemos que ir revisando todas estas situaciones para evitar que hayan falsos diagnósticos o que el tratamiento no esté bien enfocado al requerimiento de cada uno de nuestros pacientes. Hay muchas cosas que hacer alrededor. Es un diagnóstico difícil, eso es importante que lo sepan y mencionarlo. El diagnóstico no es sencillo. El diagnóstico implica, pues, descartar muchas situaciones con neurólogo, neuropediatra. Implica que me está diciendo aquí que no se oye, no sé por qué. Implica que los especialistas acompañen a los docentes, acompañen a los padres de familia. No sé que lo voy a apagar porque, bueno, no, ahorita. Implica que los especialistas estén en constante comunicación tanto con la familia como los docentes, porque solo de esta forma vamos a lograr que se genere un tripié, un equipo multidisciplinario y que el paciente tenga las ganancias que amerita tener. Además, en torno a la dislexia hay como muchos mitos o se confunde con muchos otros diagnósticos o problemas de aprendizaje. Incluso hay otra terminología o nomenclatura que son los problemas para aprender. Y bueno, no me quiero extender mucho porque seguro todo esto lo vamos a abordar ya en el tema de lleno, pero sí quiero comentarles que estén pendientes de nuestras redes sociales. Ahorita tenemos mucho movimiento, tenemos un concurso para ganar un entrenamiento de un perro de acompañamiento terapéutico por parte de Yupican. Estamos por iniciar las actividades de verano que van a estar increíbles. Vamos a tener talleres de
de estimulación y rehabilitación del lenguaje, de aprendizaje, de integración sensorial y emocional. Y también vamos a tener clases lúdico-creativas como la parte de cocina sensorial, la parte de música, la parte de manualidades, la parte de... Denme un segundito, porque no veo que Yupi esté transmitiendo en vivo. Y no estoy sabiendo qué sucede. Pero bueno, tenemos todas esas cuestiones. Y también vamos a tener masterclass de dislexia, masterclass de estrategias para regular emociones. Denme un segundito. De estrategias de regulación emocional. Vamos a tener también próximamente los lives de un montón de cuestiones. Denme un segundo para conectarme a la entrevista porque parece que no es. ¿Ven cómo no sé cómo buscar? Ah, mira, no sabía. Entonces, pues vamos a comenzar el en vivo. Les digo que nos va a entrevistar. Quien nos va a entrevistar es Clara. Ella tiene una empresa que se llama Yupi Kids. Ella es una empresa que se dedica al entretenimiento infantil y ha buscado mucho el tema de la educación especializada y constantemente en su blog tiene estas entradas en donde aborda cuestiones importantes para el desarrollo de los chicos. Ha abordado temas de lenguaje, de nutrición, pero no me sale. Ya en un minutito empezamos, no se me desesperen. Y ustedes seguramente me están viendo cómo muevo todo esto, pero es que de verdad, para quien no me conoce, la tecnología y yo de verdad que no somos uno mismo. Me cuesta muchísimo trabajo, me rebasa y me pone de mal humor además. Y pues yo sé que está, parece que ya está comenzando. Veo a un chiquillo dormido. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Pues nada, que no la encuentro. Y a ustedes ya no los veo. Déjenme buscar a dónde se me fueron. Acá están. Gracias por estarnos acompañando. La próxima semana vamos a tener un montón de actividades también. Vamos a tener unos blogs para los abuelos, sobre todo que ahora las mamás empiezan a trabajar. Y pues van a estar en muchos casos a cargo de los niños. Vamos a tener una charla sobre terapia a distancia. Déjenme ver, esto es en vivo. Denme un segundo.
Pues no hay forma de que me conecte con la entrevista. Oigan, ¿alguien tiene alguna? Ah, pues no puedo conectarme. Dame un segundito. Bueno, estos problemas de la tecnología cada variedad, ¿eh? Cada vez menos se puede. No, un segundito. No sé, desconecten en un momentito. Ya volví. Qué bueno que no se han ido. Muchas gracias. Pues no se puede. Esto está negado. Y la tecnología está negada y yo estoy más negada. Y bueno, a la distancia, pues es muy complicado. Pero bueno, todo parece indicar que ya lo estamos logrando. Entonces, el tema de hoy es dislexia. Vamos a hablar, es un problema. Ay, hola. Muy bien. Por fin, después de mucho logramos la conexión. Hola, muñeca, qué gusto verte. Muy bien. Sí, les platico, claro que sí, para los que no me conocen, mi nombre es María Angelina Silveira, mi alias es Mariangi, y yo soy maestra en educación especial. Sí, tengo un montón de certificaciones en integración sensorial, en método BOBAT, en método PROM, y bueno, el día de hoy vamos a hablar de mi formación es como terapeuta de lenguaje y aprendizaje, y acabo de terminar la maestría en educación especializada y barreras del aprendizaje y la comunicación. Entonces, pues por eso ando de atrevida hablando de estos temas. Son temas que me apasionan, me encanta hablar al respecto. Y pues vámonos de lleno, si quieres, sin más preámbulo. Bueno, tengo más de 10 años de experiencia trabajando en esto y los problemas de aprendizaje siempre han sido mi fuerte, junto con los de lenguaje. Pero bueno, me gusta mucho el tema y entonces si quieres, pues empezamos. Fíjate que la dislexia es un tema que tiene como muchos
muchos mitos, tiene como muchas ramas. Cuando cometemos un lapsus lingüe, que es un lapsus lingüe, este momento en el que decimos una palabra por otra o literal se nos lengua la traba, eso es un lapsus lingüe y mucha gente confunde ese tipo de cosas con la dislexia. O por otro lado, el tener problemas de lateralidad, no saber cuál es la derecha y cuál es la izquierda, se suele confundir también con la dislexia. La realidad es que la dislexia es una partecita de una serie de problemas de aprendizaje. Existe la dislexia, que es específicamente las fallas en la lectura. Está la discalculia, que son las fallas en la matemática, la disortografía, que son las fallas en la escritura, la dislalia, que son los problemas del lenguaje. Entonces, sí hay que hacer como desmenuzar todos los problemas de aprendizaje para poder determinar a cuál se refiere cada uno, por un lado. Y por otro lado, es bien importante aprender a observar y a hacer un buen diagnóstico diferencial. Porque si nosotros nos vamos con estos mitos o estas ideas que hay alrededor de la dislexia, podemos tener complicaciones sobre diagnósticos o al revés, no diagnosticar en tiempo y forma y por ende caer en problemas en la intervención oportuna. Entonces sí tenemos que ser muy claros y muy juiciosos a personas que tienen otras cosas, pero que se parecen a la dislexia, ¿no? Es que además de los problemas de aprendizaje están por otro lado otra nomenclatura que se llaman problemas para aprender, que no están intrínsecos en el paciente o en el alumno o en el niño, pero que el entorno genera que no puedan desempeñar el aprendizaje correctamente. Entonces, generalmente, ¿cuáles son los primeros focos de alerta? Cuando empezamos a ver que el niño tiene dificultad para manipular los sonidos del lenguaje, cuando el niño hace inversiones fonéticas evidentes, pero es mucho más claro cuando ya se transfiere a la parte escrita y a la parte en la lectura. Muchos niños que tienen el diagnóstico de dislexia mencionan que las letras se mueven. Entonces, estamos hablando que hay un tema de percepción visual. Para hacer un buen diagnóstico tenemos que localizar la parte, tenemos que descartar situaciones emocionales, situaciones lingüístico-comunicativas, situaciones neurológicas y situaciones del contexto. De lo contrario, podríamos caer en diagnóstico cerrado. ¿Cómo nos empezamos a dar cuenta? Cuando al momento de hacer las decodificaciones en la lectura, y con decodificaciones me refiero a la lectura tal cual de palabras, ocurren adiciones, sustituciones, omisiones o inversiones de las letras. Es decir, en vez de leer blanco, leen balcón, o les cuesta trabajo. Y aunque tú les corrijas en el momento en que ellos se automonitorean, vuelven a leerlo. Les genera problemas de atención y de concentración que pueden venir en 2 días. Puede ser que el problema de atención y concentración se manifieste en estos signos o puede ser que la dislexia como tal genere problemas en la concentración. Porque evidentemente al no sentirme, al sentirme frustrado o al no sentirme con la habilidad para desempeñar esta tarea, la evado. No sé si me explico en esa parte. Entonces es importante motivar a los niños, es importante poder hablar con ellos en el tenor de lo que está sucediendo y sobre todo darles el apoyo en el momento oportuno. Muchas veces nos esperamos a ver si con el tiempo se resuelve. Y esto lo único que causa es que los niños se sientan frustrados y esa frustración empiece a comerse a todo lo que está alrededor del aprendizaje. Y entonces ponemos en riesgo emociones, ponemos en riesgo socialización, porque de pronto empiezan a causar ruido en los demás compañeros, empiezan a causar cuestiones en la autoestima, en el autoconcepto, que definitivamente no queremos, a las que no nos queremos enfrentar. ¿Cuál es la edad que tú consideras que tenemos que darle más ojo a nuestros hijos para identificar si en verdad está o si es todavía algo de la edad que lo está leyendo mal o viendo mal? Correcto, entre los 5 y los 6 años, cuando los niños están en preescolar, a punto de pasar a primaria, es cuando empezamos a ver estos focos de alerta.
es cuando empezamos a ver la escritura en espejo, es cuando empezamos a ver que la decodificación empieza a causar problemas, es cuando empezamos a ver que no necesariamente hay herramientas y estrategias para automonitorearse y autocorregirse, es cuando empezamos a ver frustración y es cuando empezamos a ver que hay un desfase en el aprendizaje de los chicos. Entonces ahí habría que tener cuidado y revisar esta parte para... Me pongo este, porque creo que se oye bajito. Cuando tenemos problemas, cuando empezamos a ver que hay un desfase con el resto de los compañeros y empezamos a notar que la maestra nos dice póngalo a leer más, póngalo a escribir más, empieza a tener este problema. Pero no es sino hasta los 6 años cumplidos, una vez habiendo ingresado a el primer grado de primaria o incluso al preferred, en donde ya podemos hablar de un problema de aprendizaje y en donde entonces sí ya podemos derivar con un especialista para que nos ayude con la valoración, tanto en aprendizaje como en lenguaje y emocional. Creo que algo súper importante y que quiero subrayar es que la valoración, como siempre lo menciono, tiene que ser multidisciplinaria e integral. No podemos quedarnos en hacer la valoración de lectura. Ay, pues sí leo, no leo, lee despacio, lee rápido, tiene problemas en la decodificación o omite, sustituye o distorsiona las palabras. Tenemos que abordar toda la cuestión para poder hacer un buen diagnóstico y no hacerlo de manera errada. Claro, porque la mayoría de las personas que se han acercado conmigo me dicen, no, es que ya está diagnosticado como disléxico. Que esa es una cosa. ¿Y con cuáles especialistas ha sido? Normalmente pues la maestra me lo dijo en la escuela. ¿El pediatra? La psicóloga de la escuela me dijo, el pediatra no me ha tocado, pero me suena que puede ser. O algunos es que mi mamá dice, o mi tía dice que mi hijo es disléxico, ¿no? Entonces ya de ahí viene otros temas que se encasillar al niño en algo que a lo mejor no le corresponde, ¿no? Exacto. Como hereditaria, etcétera, que a lo mejor si es lo que tiene el niño y nosotros ya dijimos que es disléxico y va a ir cargando una mochila con piedritas que se llaman dislexias y toda la vida va a pensar que soy disléxico y no puedo porque tengo dislexia, en vez de tener todo el diagnóstico integral que ahorita nos va a decir qué especialistas se involucran para decir, ok, ya tengo la información, evidentemente sí lo tiene, ahora qué hago con él, ¿no? Acabas de mencionar algo. Claro que sí. Acabas de mencionar algo sumamente importante, que es el hecho de las etiquetas. A ver, el hecho de que el niño tenga un diagnóstico no define su inteligencia, no define su rendimiento académico y no lo define a él mismo. La dislexia es un diagnóstico que incluso no nos va a dar el manejo o la ruta a seguir para hacer el tratamiento. Solamente nos va a dar un camino. La dislexia suele venir acompañada de otras áreas que hay que trabajar o puede venir en su fase pura. Entonces, la dislexia no es como ya el parteaguas de tu vida. La dislexia lo único que nos va a dar son focos de alerta para trabajar desde la neuropsicología. Ahora me preguntabas, ¿cuáles son los especialistas idóneos? Te hablo de una valoración multidisciplinaria, en donde tendría que estar involucrado un psicólogo que se encargue de la parte individual del niño, de la parte familiar, porque también es muy importante apoyar a la familia y darle herramientas a la familia para que sepa cómo involucrarse en el tema y sobre todo cómo no caer de pronto en estas situaciones de etiquetas o de forzarlo de más o de desmotivarlo per se a la condición. Entonces, tendría que estar involucrado un psicólogo. Si ese psicólogo tiene la habilidad para hacer un diagnóstico pedagógico o un diagnóstico del aprendizaje y la cognición, podría hacerlo, pero siempre y cuando tenga el expertise para llevarlo a cabo. De lo contrario, necesitaríamos buscar una terapeuta de la comunicación humana o una terapeuta de aprendizaje o una neuropsicóloga o una psicopedagoga. Y dependiendo de los resultados de las evaluaciones que se lleven a cabo, entonces podríamos considerar la necesidad de acudir con un neurólogo. Generalmente, cuando derivamos a un neurólogo, no es tanto para confirmar el diagnóstico, sino para descartar comorbilidades. Las comorbilidades son otros diagnósticos que pudieran venir sumados a la dislexia. Ok.
Entonces ahí hay que checar todas esas cuestiones porque generalmente cuando hablamos de problemas del aprendizaje, sea cual sea, vamos a presentar una discrepancia entre el coeficiente intelectual o el desarrollo intelectual y el rendimiento académico. Entonces ahí es donde vamos a tener que hacer algo muy, o sea, tenemos que hacer un análisis muy exhaustivo para saber qué áreas vamos a trabajar. Incluso, como mencionábamos, hay veces que la dislexia no viene sola, hay veces que se manifiesta como todo un problema de aprendizaje, en donde está involucrada no solo la percepción visual que se requiere para la lectura, sino la memoria, la atención, la concentración, procesos básicos muy importantes como el análisis, la síntesis de la información que están derivados en los procesos del aprendizaje. Y bueno, también hay que considerar que la lectura se divide por lo menos en 3 subáreas. Entonces hay que evaluar si esto se está presentando en la fluidez lectora o se está presentando únicamente la fluidez lectora o únicamente la parte de decodificación o únicamente la parte de comprensión o abarca las 3 o 2 de ellas. Entonces aquí tenemos que jugar mucho. Por eso decíamos que no necesariamente tiene que ser en el momento, o sea, no necesariamente tenemos que encasillar en la dislexia y el diagnóstico de dislexia no nos dice qué hacer. Quien nos va a decir qué hacer es el niño y todos sus rasgos individuales, los cuales tenemos que considerar para hacer un buen tratamiento. Ahora, una vez que ya tenemos un diagnóstico, ese diagnóstico nos indica únicamente que lo tiene, marcamos los focos y hacia dónde vamos. ¿Qué sigue? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Con qué especialista tenemos que llevar al niño y a la familia? Eso es muy importante. Para el tratamiento y la intervención serían los mismos especialistas. Puede ser neuropsicólogo, psicólogo con el expertise adecuado, una terapeuta de aprendizaje. En ciertos casos, insisto, hay que derivar al neurólogo para revisar que no haya cuestiones. La dislexia puede tener muchas causas. Hay una beta heredofamiliar, pero también hay una beta de toda esta cuestión neurobiológica en cuanto a conexiones neuronales, en cuanto a neuropsicología, en cuanto a estructura cerebral, que también puede estar involucrada, en donde entra el parte médico, y también puede haber una parte psicosocial. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Si fuera únicamente una parte psicosocial, no tendríamos necesariamente que estar hablando de dislexia. Podría ser un problema de aprendizaje o podría ser un problema para aprender. Hablábamos que los problemas para aprender son cuando, por ejemplo, hablando de un niño bilingüe, en el caso de un niño bilingüe, un niño que vivió los primeros 5 años de su vida en un país y se muda a un país con otra lengua, puede presentar problemas para aprender y no necesariamente son intrínsecos. Okay. Sí, porque entre los mitos que yo leí acerca de la dislexia y varias personas sabiendo el tema me empezaron a hacer preguntas. Una vez, la dislexia viene de mamá. Otra vez, castigando a la mamá, ¿no? Siempre, la culpa es de las mamás. Sí, entonces no es exclusivamente la mamá, o sea, sí puede ser, como decías tú, algo hereditario, pero puede no ser hereditario. No, y puede ser hereditario vinculado a la genética de ambos padres. Generalmente no hay una carga genética específica para determinar la dislexia. Y tampoco podemos jurar que es hereditaria. Si hay antecedentes heredofamiliares que nos indican que el papá tuvo problemas de aprendizaje, que el papá le costaba el tema de la escuela, que a la mamá le costaba el tema de la escuela, podríamos agregar eso a la historia clínica. Pero historia clínica no es destino tampoco. Sí, no. Y la dos que me decían es que los niños que tienen inglés o un segundo o tercer idioma no tienen dislexia. Eso es como otro mito que existe. No, sí, totalmente. Tampoco, no es cierto. No, para nada. Otro gran mito es que la dislexia cae más, o sea, la predisposición para la dislexia es más en hombres, en niños, que en niñas. Y las actuales investigaciones indican que es igual para niños, para niñas. El género no tiene una cuestión definitoria para el diagnóstico. Ok. ¿Qué podemos hacer si tenemos en casa un niño, un adolescente, un adulto con dislexia? Además de llevar de estar con diferentes especialistas de diferentes áreas que ya platicamos, ¿hay algo que podamos hacer? Porque muchas mamás siento que se van a que ponte a leer todo el tiempo para quitarse la dislexia.
No, creo que lo importante, más allá del diagnóstico, que es como el paso 1 micro, lo que tenemos que hacer es una valoración psicopedagógica en donde abordemos todas las áreas del desarrollo, y yo siempre menciono mucho la teoría del pasto quemado. Cuando tú viertes ácido en un agujerito de pasto, se quema y se quema hasta abajo. Y entonces, obsesivamente te dedicas a echar semillas en ese hoyito y a regar ese hoyito y a cuidar ese hoyito y a preocuparte por ese hoyito. Ese hoyito sería la dislexia en este caso. Y de pronto dejamos de ver el hermosísimo pasto que está todo alrededor. Entonces, parte de la evaluación psicopedagógica, parte de la intervención psicopedagógica nos habla de abordar el resto de las habilidades y las áreas de las fortalezas para entonces cubrir las áreas de oportunidad. Y entonces, con este análisis vamos a definir si el área fuerte a lo mejor es el conocimiento del medio, y de ahí nos agarramos para continuar con la intervención. Claro, muchas veces somos hipervigilantes en lo que no funciona y dejamos de lado lo que queremos que perdure. Entonces, entre más foco de atención le quitemos a eso y más enaltezcamos las fortalezas, vamos a tener mucho mejores resultados y vamos a lograr que también este niño genere motivación y que la motivación se traduzca en mejores herramientas de aprendizaje. ¿Qué podemos hacer? Bueno, aquí entra otra área muy importante. Creo que hay que subrayar con 3 rayas y 3 colores la parte de conciencia fonológica. Hay que trabajar mucho la conciencia fonológica en los niños. ¿Y qué es esto? Justo lo que decíamos, hacer síntesis fonéticos, análisis fonéticos, ahorita les explico qué es, jugar mucho con rimas, a poner a los niños a que observen cuál es con qué sonido inicia una palabra, con qué sonido termina una palabra. Y ojo, la conciencia fonológica se enfoca en sonidos, no en letras. No es lo mismo contestar con qué letra empieza foco y la respuesta sería con F, que contestar con qué sonido empieza foco y la respuesta sería F. Entonces, no escribimos F-O-C-O, escribimos F-O-Q-O. Esto que acabo de hacer es el análisis fonético, desmenuzar la palabra en sus sonidos, no en sus letras. Y el análisis sería la inversa. Si yo te pregunto, si con los sonidos que te voy a decir, ¿qué palabra se forma? Q-A-A. Entonces, esa es otra gran área que tenemos que considerar, la conciencia fonológica. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Yo, papá, ¿cómo me puedo dar cuenta? Si mi hijo o mi hija tiene un problema de aprendizaje y está encaminado a la dislalia o a la dislexia. De inicio, cuando no tenemos un diagnóstico, vamos a pensar en dislalia y dislexia juntas, pensando en que todavía no tenemos el tema de la escritura. Cuando invierte sonidos, cuando dice bolo en vez de lobo, cuando dice saca en vez de casa, podemos empezar a sospechar. Repito, sospechas, focos de alerta. Esto nunca quiere decir que el niño ya tenga dislexia y pues es que me habla chueco y seguramente tiene dislexia y voy a que me lo diagnostiquen. También se tiene que manifestar en adquisición tardía de fonemas, por ejemplo, es otro de las alertas. Puede manifestarse en problemas o en dificultades para el seguimiento de instrucciones. Puede manifestarse cuando repiten u omiten palabras cortas, tales como los artículos, por ejemplo, cuando hablan y omiten los artículos o los pronombres. Entonces aquí tenemos que ser mucho. Generalmente la primera persona con la que llegan es con una terapeuta del lenguaje. Y acuérdense que la comunicación humana no solamente es oral y no solamente es escrita. La comunicación abarca tanto la parte oral como la parte escrita, y la parte receptiva, que es la comprensión, y la parte expresiva, que es la verbalización. Entonces tenemos que analizar todas esas partes. En la escuela, las maestras, ¿cómo se pueden empezar a dar cuenta? A lo mejor les cuesta trabajo pronunciar palabras nuevas. Esta cuestión de análisis fonético. A lo mejor les falta fluidez al hablar, al expresarse. Ojo, no estoy hablando de la disemia de la tartamudez. Estoy hablando que hacen que podemos ver casi los engranes cómo se van conectando y que para hilar una palabra con otra les cuesta trabajo. La cuestión de... Otra vez estamos hablando de la misma edad, primero de primaria. Primero de primaria. No, antes
No antes. Antes hay una etapa a los 5 años que acuérdense que es más menos 6 by the book, pero que puede ser más menos 8, más menos, ¿no? O sea, tenemos que tener un rango y tenemos que considerar el historial desde el parto hasta el día de hoy para considerarlo. Entonces, más o menos, hay una etapa, aprox a los 5 años, cuando están aprendiendo a traducir la información, que el 5, el 3 lo hacen al revés. Esa etapa es normal. Si nosotros la corregimos y la trabajamos, sale adelante. Si nosotros vemos que nos estancamos y nos estancamos y nos estancamos y nomás no sale, entonces no nos esperemos hasta tener problemas con la B, con la D y con la Q y la P. Ya cuando llegamos a esos puntos es porque verdaderamente ya hay un problema de aprendizaje declarado y no solo se manifiesta en esas 4 letras. Adelante. Un niño que tiene dislexia y está en una escuela, en una primaria, de un nivel educativo muy alto, ¿puede superarlo? ¿Tiene que ir a alguna escuela? No digo una escuela especial, pero una escuela con un sistema especial, o qué se puede hacer para que el entorno porque digo, tú estás en la Ciudad de México, pero la mayoría de la gente que está en provincia, que son los que nos siguen, de repente no encuentra la comprensión dentro de una escuela, aunque sea una muy buena escuela, acerca del diagnóstico que ya tiene su hijo. ¿Cómo podemos nosotros enaltecer esas cosas que tienen muy buenas, pero que vaya al ritmo de sus compañeros sin verse tan afectado de la educativa? Lo acabas de decir, el niño puede. El niño puede siempre y cuando el entorno les dé las herramientas. Entonces, más bien, tendríamos que revisar si la maestra puede. Entonces, el niño puede y va a poder siempre y cuando la maestra o los maestros desarrollen los ajustes razonables o adecuaciones curriculares, como se conocían anteriormente, y haga las adaptaciones necesarias para que el niño pueda. Entonces, si nosotros tomamos eso en consideración y nosotros apoyamos estas cuestiones, por supuesto que puede. Okay. ¿Puede con un segundo, un tercer idioma? Sí, pero siempre hay que darle prioridad a la adquisición de su lengua materna. Sí puede, el cerebro es maravilloso y no podemos sesgar a tú sí, tú sí, tú no, tú sí, tú no. O sea, de que puede con ajustes razonables, puede con tiempos, y sí valdría la pena revisar y analizar que la escuela, si la escuela es de alto rendimiento y si le van a meter francés, mandarín, italiano, inglés, la materna y además código binario, pues a lo mejor sí podemos estarlo enfrentando a un tema de frustración que, insisto, queremos evitar. Si no, si es una escuela con un rendimiento promedio, con una escuela pública, lo que tenemos que hacer es pedirle al especialista de confianza que se ponga en contacto. Acuérdense que mucho depende del equipo multidisciplinario que se logre conformar. Claro. Entonces, que se ponga en contacto el especialista con la maestra, directora, con la psicóloga de la escuela, para que les dé pues el diagnóstico y las pautas a seguir dentro de aula, ¿no? Exactamente. Es importante que tomemos en consideración, hay maestros, docentes que están muy bien informados y que se han tomado el tiempo como de leer, pero al final del día pues no es su área de expertise. Entonces, pues sí sería importante que los papás fomenten el equipo multidisciplinario. Y en el equipo multidisciplinario está la familia, están los maestros, la familia no solo nuclear, no solo papá y mamá. Estamos hablando de que necesitamos también familia extensa, en donde estamos hablando que ya muchos abuelos son cuidadores. Entonces necesitamos familia nuclear, familia extensa, necesitamos a los profesores, necesitamos a los terapeutas, en el caso que sea. Hay veces que esto viene con temas de integración sensorial y con temas emocionales. Generalmente viene de la mano, genera, la frustración del problema de aprendizaje genera un problema emocional. Entonces, generalmente se tiene que compaginar muy bien. Y no podemos dejar de lado como especialistas darle a la mamá las herramientas necesarias para apoyar a su chico. Si nosotros trabajamos únicamente con el niño y dejamos de lado a la familia, se nos va a sesgar el tratamiento.
cerrado, etcétera. ¿Qué es lo que recomiendas? Que empiecen a trabajar en casa con sus niños. Yo, por ejemplo, en el caso de 2 o 3 personas que desde que abrí el blog se han acercado conmigo con el mismo diagnóstico, yo lo que les digo es, lo más importante es que tú los apoyes, que no los estés etiquetando, que era lo que platicamos hace ratito, ¿no? Que no le estemos etiquetando de es un niño disléxico o que platicando en la mesa con adultos porque el niño no me entiende o está por allá, estoy diciendo, no, es que tiene dislexia. Ya ves cómo volteó las palabras, te diste cuenta, entonces es estar juzgando y diciendo es lo que menos nos ayuda. Y no nada más en el tema de la dislexia, sino en general con todo, ¿no? Entonces es como el tip que yo siempre les doy, pero adicional a esto, ¿qué pueden hacer ellas como mamás o ellos como papás para ayudar a entender, aceptar y trabajar? Me voy a aprovechar para hacer comercial, si me lo permites. No le tengan miedo a la terapia a distancia. Creo que ese es un punto súper importante. El próximo, no este viernes, sino hasta el que sigue, vamos a tener en Educación Especial Más una charla sobre la teleterapia o terapia a distancia. Si están en este caso, no le tengan miedo a la terapia a distancia y sobre todo no pierdan tiempo. En estas etapas del desarrollo, hasta los 8 años aproximadamente, el aprendizaje y las conexiones neuronales se van dando por minuto, por semana. O sea, verdaderamente se van llenando de conocimiento a una velocidad inaudita. Entonces, si nosotros dejamos pasar días, semanas o meses, podemos estar perdiendo tiempo valioso y podemos estar incrementando la brecha de la frustración. Entonces, eso es importante. Ahorita que el tema de pandemia no sea pretexto para que no asistan con un terapeuta. Afortunadamente y gracias a la pandemia, nosotros, por ejemplo, que estamos en Ciudad de México, tenemos pacientes de Hidalgo, de Tijuana, de Baja California, de Tabasco, de Perú, Ecuador, Chile, Honduras. Entonces, gracias a la pandemia hemos podido romper barreras y hemos podido llegar a donde jamás nos imaginábamos. Entonces, esa sería como una. ¿Qué juegos? ¿Qué podemos hacer? Creo que la gente que nos ve quiere saber qué juegos podemos hacer. Justo, jugar a lo que dijimos hace rato. Escucha, ¿qué palabra te digo? G, A, T, O. Inténtenlo con sus hijos y es súper complicado. Entonces, tenemos que ir educando esta cuestión de percepción auditiva para poder hacer. Jueguen mucho estos juegos de las palabras revueltas, las letras revueltas, y que ellos las ordenen para formar una palabra. Jueguen mucho estos juegos laberintos. Jueguen mucho, hay unos juegos que los pueden buscar y descargar en Google, que te dice, colorea de azul el patito que está viendo a la derecha y de verde el patito que está viendo a la izquierda. Hay otros que están más avanzados y hay un color para el que ve para arriba y para o la flecha que va para arriba, que va para abajo, que va para izquierda, que va para la derecha. Trabajen mucho con la lateralidad. Trabajen mucho la síntesis, el análisis. Entonces, ¿qué sonidos hay en bebé? Pues de inicio les van a decir B. Y entonces es típico que escriban la B y la B, sin vocales, o las puras Es. Entonces, jueguen al análisis y a síntesis, jueguen a rimas. ¿Qué palabra rima con gato? O les pueden hacer un poquito más cerrado. Dime, ¿gato rima con pato? Y que la respuesta sea sí o no. ¿Gato rima con cuchara? Que la respuesta sea sí o no. Lo pueden ir incrementando. De casa, pato y masa, ¿cuáles riman? Y después lo pueden ir bajando a tarjetas en donde ya estén escritas. Jueguen, tú lo sabes perfectamente, Clara, palabras a la vista o beats de Glendoman. Escriban palabras con una configuración que sea consonante-vocal, como los ejemplos que hemos puesto. Casa, pato, vaca, mesa, consonante vocal, y pónganse 5 a la vista y que las aprenda a memorizar. Y no es tanto que las memorice, sino que aprenda a leerlas en conjunto, en globo, y no sílaba por sílaba ni palabra por palabra. Pero tenemos que bajar del todo a las partes y de las partes al todo, para que el niño se vaya siendo competente en estas habilidades. Ok, aquí nos están poniendo, ya habíamos hablado de que un niño de 3 años no se le puede diagnosticar como que tiene dislexia, obviamente, porque pues todavía no puede leer, y de hecho hay muchas veces que dicen es que tiene un problema de lenguaje, porque todavía no pronuncia la R, pero pues es que está muy chiquito, todavía está en un proceso de
El fonema R se adquiere entre los 5 años y los 5 años y medio, con su más o menos 6 meses. Entonces tenemos hasta los 6. Yo siempre les digo, si ya tienes 5 y vemos que no, ¿por qué no empezar con trompetillas? No necesitamos más allá de... Sí, jugar con burbujas. Exacto. Poner una de lengua, fortalecer la lengua. Hay miles de juegos que ustedes buscan. De hecho, les voy a compartir por ahí a lo mejor todos. Hay muchísimos juegos que el niño no se está dando cuenta y que no tienes que llevar a una terapia a que sople una espantasuegra. Tú lo puedes tener unos silbatos, una espantasuegra, una armónica, y el niño está trabajando su boca, está fortaleciendo la boca a través de juegos que tú puedes inventar para eso. Entonces aquí dicen, ¿qué tipo de juegos para preescolar? Y volvemos a lo mismo, ¿no? Los que decíamos, tal cual. Para fortalecerle el lenguaje. Yo, por ejemplo, que tengo niños chiquitos de 2 y 3 años, tú también tienes niños chiquitos, pero un poquito más grandecillos, que tengan las letras en el refrigerador, por ejemplo, para que las vayan viendo, para que se vayan familiarizando. El estarle diciendo, por ejemplo, en esta etapa es mucho de escuchar. ¿Escuchaste que viene ahí un carro, una moto? El que tengan el oído un poquito más preparado. A la detección y discriminación auditiva, el seguimiento de instrucciones, pueden poner hojitas de colores en el piso pegadas con diurex, con masking tape y decirle, brinca el rojo, verde, azul, y ya que lo dominen, decirle, ahora vas a brincar verde, azul, rojo. Y podemos ir incrementando. Como bien lo mencionábamos desde el principio, el aprendizaje va ligado con un todo. Es la integración sensorial, es la conciencia fonológica, es la memoria, la atención, la concentración, el análisis, la síntesis, es la discriminación visual, la discriminación auditiva. Tenemos que descartar que haya un problema de vista, un problema de oído. Entonces, por eso tenemos que ser como muy críticos. No podemos decir que tiene dislexia por una prueba de dislexia. Hay pruebas para evaluar dislexia, pero solo nos da una partecita del todo. Tenemos que hacer una visión muy amplia para entonces sí poder hablar de que estamos haciendo un buen diagnóstico. Ok. Y de mamá, digo, porque aquí este blog es un blog creado para mamás, en donde van a encontrar tutoriales de manualidades, de experimentos, qué hacer, cómo crear materiales, muy sencillos porque, o sea, también hay días, por ejemplo, yo hoy tuve un día terrible con mis hijos, o sea, de plano hoy, desde que ya, por favor, mío, ¿dónde, no? Todas las mamás tenemos el mismo, ser psicóloga, ser educadora, ser preparada, eso no te quita la posibilidad de tener un niño especial en algún sentido, ni tampoco que tu hijo va a salir perfecto sin berrinches ni nada, sino que al contrario, a veces somos las que más nos equivocamos porque tenemos el conocimiento y de repente no queremos aplicar algo porque sabemos que la carga emocional, no, y definitivamente no puedes ser terapeuta en casa. De mamá, ¿qué es lo que tú recomiendas a aquellas mamás que ya saben que su hijo tiene dislexia y que, digo, lo voy a decir con todas las palabras, de repente se frustran, se enojan, se desesperan y dicen, ¿qué hago con este chamaco, no? O sea, ¿qué les recomiendas? Si están ahorita que están en la computadora, en línea, que todavía es más difícil para ellos, tomando clases, y de repente ven que el niño no puede hacer la tarea, no le está haciendo ganas, está disperso, y la mamá lo está observando ahorita por primera vez de cerquita, ¿tú qué le puedes recomendar? ¿En qué momento tiene que dar un paso para atrás? ¿En qué momento tiene que contar no a 10 sino hasta 1000? ¿O qué es lo que recomiendas? En el momento en el que se sienten frustradas, en el momento en el que empiezan a sentir que van a perder el control o ya lo perdieron, ven un paso atrás y entonces hay que sentarnos a analizar de dónde proviene esa frustración. ¿Es una frustración que viene de mí porque tengo un chorro de cosas que hacer y porque no me puedo sentar a trabajar con el niño? ¿O es una frustración porque no lo estoy ayudando? ¿O es una frustración porque sé que podría hacer algo más y no lo estoy haciendo? Hay que analizar de dónde proviene la frustración. No se carguen culpas. Al final del día no es ni por ustedes, ni por castigo divino, ni por nada de eso. Es porque necesitamos echar mano de otras herramientas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tomar en consideración los requerimientos del niño, no los requerimientos de la escuela. Si nosotros estamos viendo que el niño no está cumpliendo con las competencias esperadas, vámonos para atrás.
vámonos un paso más abajo, refuercen y denle el andamiaje necesario para que lo consiga. Si ustedes ven y se dan cuenta que se sale de sus manos, porque hay muchas mamás que tienen muy buena voluntad, pero no tienen paciencia, no tienen tiempo y no tienen ganas. Busquen ayuda, busquen apoyo, déjense ayudar. Seguramente habrá quien las pueda orientar, quien las pueda ayudar de mil amores. Y si ustedes sienten que ya necesitan dar este paso, no pospongan los diagnósticos. Hay veces que nosotros, y sí, la mayoría de las veces nosotros como mamás sabemos que tenemos que tomar ese paso, pero nos es muy difícil y como en toda decisión, titubeamos. Entonces, más vale preferible que nos digan, no hay nada, lo puedes resolver en casa, a que nos digan, señora, llegó tarde. ¿No? Hay que tomar la decisión y sobre todo eso, si ustedes ven que no le van a poder dar solución, porque también es muy válido, pidan ayuda, soliciten ayuda a un especialista. Ok. Parte número 2, o sea, ya tenemos el diagnóstico por un equipo, ya sabemos qué equipo va a llevar todo. Viene la parte de la aceptación, no nada más del niño, no nada más de los papás, sino de toda la familia. Y con toda la familia, como tú hablabas, también vienen los abuelos, si es que los cuidan y también si no los cuidan, porque a lo mejor un mal comentario, fuera de lugar en un domicilio familiar puede afectar, o algunos que estén cercanos, no sé, un grupo extenso con el que el niño ve. Y no hay que hacer como que no nos oye el niño, porque luego estamos hablando de los niños ahí parece que no nos están escuchando, pero por supuesto que están atentos a la conversación. Entonces, no hacer de cuenta que no están ahí presentes y creo que aquí la clave de la resiliencia es no escudarse en el diagnóstico, porque muchas veces vamos por la vida con la bandera de es que tiene dislexia, es que tiene dislexia, es que tiene dislexia, justificando ciertas acciones. Entonces, la familia tiene que tener herramientas puntuales y específicas a los requerimientos de los chicos. Es decir, si tenemos requerimientos de manejo conductual, darle a la familia las estrategias de manejo conductual. Per se van a ir los del aprendizaje, o sea, la familia va a tener que saber qué hacer porque necesita apoyar al niño en la escuela. A su vez los tiene que tener la maestra. Entonces, no nos escudemos porque también caemos, ¿no?, mucho en el que no se le nota. Pues no, la dislexia es un diagnóstico invisible. Y hay cuestiones, y te digo, no faltan los terapeutas que se hacen por ósmosis que ya te quieren dar un diagnóstico porque el niño dijo bolo en vez de lobo. Entonces, aguas ahí y no hay que ir por la vida justificando por el diagnóstico, por un lado. No hay que enseñarle al niño a justificarse en su diagnóstico y más bien hay que enseñar la parte de la motivación, la parte de la resiliencia, la parte de la insistencia, la parte de la resistencia, para que entonces de esa forma el niño tenga herramientas sociales, emocionales para salir adelante y hacer los ajustes y modificar el modelo de enseñanza. Para abordar un problema de aprendizaje no tenemos que trabajar con el problema de aprendizaje. Bueno, sí también, pero tenemos que trabajar con el modelo de enseñanza. Y ahí es donde vamos a tener los resultados esperados. Ok. Perfecto. Y esto aplica no solamente para niños con dislexia, aplica con algún niño que está detectado con autismo, con síndrome de Down, con mil cosas, déficit de atención, etcétera, hiperactividad. O también para, en general, un niño. Claro. Un niño, pues de repente hablamos de su personalidad, ojo, como lo decimos, como lo hablamos, de qué manera. Trata de encontrarle algo a alguien, lo vamos a encontrar, ¿no? Por supuesto, y siempre. Y generalmente somos muy, muy críticos en lo que no nos gusta. Ay, es que es latoso, o es travieso, o es sucio, o es... y dejamos, y así es una característica del ser humano, hablamos mucho menos de lo bueno que de lo malo. Generalmente cuando nos desahogamos, hablamos de lo malo. Perdón, yo sí te seguía viendo. Hablamos de lo malo, ¿no? De lo que hay que mejorar, y no hablamos de lo bueno. Entonces sería importante retomar también, siempre hablar de lo bueno, siempre enaltecer lo bueno. Pasa un poco como con el cambio de pañal. Cuando estamos en el control de esfínteres, ¿cuándo es cuando nos acercamos a nuestro chico? Cuando el niño se hizo pipí o se hizo popó en el pañal. Y ya te hiciste, y cómo es posible, y a ver, vente cambio, y hay un contacto físico, y entonces reforzamos sin querer.
Exacto, nos acercamos a llamarle la atención. Mientras el niño está jugando con sus bloques tranquilo, no hay problema y podemos aprovechar para lavar los trastes. En el momento en el que nos tira el jarrón, vamos y nos ponemos a su altura y hablamos con él de frente y obtiene nuestra atención. Entonces, sin querer, reforzamos la conducta que queremos que disminuya. Entonces, creo que tenemos que ser ahora hipervigilantes a lo que queremos que se mantenga, a la parte de la motivación, a lo que sí queremos que prevalezca, a qué bien lo hiciste, a colgarnos de esa un pequeño logro que tuvo para enaltecerlo, y de ahí vamos a ir detonando. Es un poco lo que hablábamos del pasto, en vez de estar todo el tiempo subrayando las fallas, o lo mal que me hacen sentir las fallas, o lo mucho que me cansan las fallas. Entonces tenemos que tomar en consideración toda esta parte familiar. Si quisieran, si quisieran, no sé si hay especialistas que nos estén viendo, pero si quisieran como engordar o nutrir la información que tuvieron hoy, si tuvieran alguna duda, el sábado es más dirigida a especialistas, pero el sábado vamos a tener una masterclass sobre dislexia. Entonces ahí sí ya vamos a hablar muy puntualmente por área y subárea, cómo se hace un diagnóstico, qué áreas tenemos que considerar para la intervención, qué es la parte neurobiológica y entonces sí tomar en consideración todas las áreas que se tienen que abordar en la dislexia, y qué sí es, qué no es, hasta dónde llega un problema de aprendizaje, y entonces sí ya considerar todo el abordaje multidisciplinario. Si solamente tuvieran inquietudes, me pueden contactar, Clara tiene mis datos, me pueden mandar un mensajito y con gusto, sin ningún cobro ni ningún compromiso, les echo la mano en estas cuestiones. Nos pregunta Iris Portillo, ¿dónde será el webinar? Va a ser por Google Meet, y toda la información la encuentras en la página de Educación Especial Más de Facebook, porque todavía no tenemos habilitado Instagram. De todas maneras, ahorita le voy a pedir a Angie que me pase toda la información de todos los cursos, talleres, de todo lo que vaya a hacer, porque la verdad es que yo fui una vez como mamá, o sea, cero me quité todo lo de psicóloga, educadora y todo, y fui para hablar acerca de límites a su escuela, y la verdad es que salí encantada. De repente se me olvida un poco y la riego de nuevo, etcétera, pero es parte de este proceso. Pero a mí lo que me gusta de Angie es que lo platica de una manera muy natural, muy fluido. Me gusta hacer enfoque que es todo positivo, vamos a ver el lado bueno, vamos a sacar lo mejor del niño. Entonces, les voy a pasar la información en ustedes, les voy a estar compartiendo lo que Angie me comparta, no solamente ahorita, sino todo el tiempo que Angie esté generando contenido. Y sí, evidentemente, una de las razones más importantes por las que hicimos este vivo es, además de que Angie es una especialista y es una buenera en todo esto, es porque lo que queremos es tener una generación, unos niños mucho más fuertes, con autoestima, como decía ahorita Rocío, con una autoestima mucho más seguros de sí mismos, y quitándonos todas las etiquetas que a lo mejor en otras épocas llegaban a atormentar a un niño y hacerlos que no creciera. Para eso está Angie en este mundo, para ayudarnos con todo esto. Le estaremos invitando próximamente para más en vivo, a ver qué nos platican. Si ustedes tienen algún tema, yo encantada de la vida de recibirla las veces que quiera, el día que quiera. Mil gracias, encantada. Por aquí las historias. ¿En dónde te podemos seguir? Facebook, estoy como Educación Especial Más, con signo de más al final. Mis redes personales en Facebook, estoy como Mariangie Silveira. Instagram, está ya el Instagram de Educación Especial Más, pero no hemos podido acceder, está como edu.est.más. En YouTube me encuentran, ahí te las mando, en YouTube me encuentran como Instruyendo, porque tenemos una consultoría de cursos virtuales, entonces te las mando todas para que nos puedan seguir por ahí. Se las dejo las historias más tardecito, y si saben de alguna mamá, o de un papá, o de un abuelito, o incluso de familia, alguien que lo necesite, una persona con dislexia que necesite oír este en vivo que tuvimos el día de hoy, compártanlo, no se queden solamente con la información, porque estamos tratando de hacer un lugar mucho más accesible para todas las personas en general. Perfecto, Clara, pues un gusto. Muchas gracias a todos por conectarse, por estar aquí, y nos vemos el siguiente martes con un nuevo en vivo. Por ahí les voy a estar compartiendo de qué. Con mucho gusto, Clara, estamos en comunicación. Buenas noches. Bye. Bye.
Y bueno, seguimos por acá. Ya no voy a hacer esto de transmitir en 2 lugares a la vez, porque aparte de complicado, siento que se me aburren, pero es que no tenemos Instagram y no tenía cómo compartir esta información y pues también como que echarme la doble estaba cansado. Vamos con unas preguntillas. El taller, me preguntan por acá qué costo tiene, 300 pesos, es una masterclass que dura 2 horas. Ya vi que no se escuchaba bien, por ahí tenía botado el micrófono, qué bueno que se quedaron, qué bueno que nos acompañaron. Sí, no, pensé que el micrófono lo tenía solamente para el teléfono y no para la computadora. Lima Sanmar me dice que quite los subtítulos. No tengo la menor idea. No me hagan eso, por favor, porque ya saben que la tecnología no es lo mío. Lina Sanmar, ¿quién hace ese diagnóstico? Sí se puede hacer el diagnóstico en una persona adulta. Sí hay forma de llevarlo a cabo, pero también ahí habría que ver qué tanto queremos diagnosticar como tal. O podemos ya más bien darle herramientas y estrategias. Si es una persona que ha vivido 38 años con un problema de aprendizaje, pues lo menos que necesita oír es la etiqueta, más bien ya necesitaría oír qué hacer al respecto. Perdónenme por el audio. Giovanni nos pregunta signos de alerta temprana. Sí, la conciencia fonológica, justo ese podría ser uno de los marcadores. La conciencia fonológica se va desarrollando desde que les empezamos a hablar a los niños, pero cuando los niños empiezan a hablar alrededor de los 3 años, empieza a haber este intercambio y este aprendizaje más activo del tema de la conciencia fonológica. Entonces, justo cuando nosotros ya tendríamos que hablar de análisis de síntesis fonético, de jugar con rimas, y notamos que no lo desempeña, entonces podríamos hablar de un foco de alerta. Importante lo que mencionábamos, evaluar toda la parte de procesos básicos del pensamiento. Déjenme quitar esto para poder leer. Importante, lo que mencionábamos al principio, hay ocasiones en las que está encubierto o está acompañado de otros problemas de aprendizaje, hay veces que vienen juntos. Entonces, importante es tomar en consideración estas cuestiones. Déjenme ver más preguntas. Trabajo multidisciplinario, acuérdense que los problemas de aprendizaje traen consigo frustración y la frustración trae consigo problemas de autoestima. Entonces, bueno, para los que, déjenme ver si hay nuevos comentarios. Me encuentran en Twitter. No me hagan esto, ¿por qué me hacen esto? Se los puedo decir después, no me acuerdo cómo estamos en Twitter, supongo que como Educación Especial Más. En Instagram estamos como edu.es.más. Sí, ahí voy a poner los datos de cómo me encuentran y bueno, no se les olvide que el sábado vamos a tener la masterclass. En la masterclass vamos a abordar cuestiones, las estrategias, pero muchísimo más amplias en cuanto a abordaje. Vamos a tener estrategias específicas para atención, específicas para memoria, específicas para concentración, específicas para conciencia fonológica. Vamos a ver el abordaje multidisciplinario, cómo se tiene que llevar a cabo para garantizar que se aborden todas las áreas y subáreas del desarrollo. Vamos a ver qué implicaciones tiene en el lenguaje expresivo, en el lenguaje receptivo. Vamos a ver qué implicaciones hay a nivel escolar. Vamos a ver cuál es el papel de la maestra o el profesor cuando empiezan a notar. Generalmente son las primeras que tienen estos focos de alerta, las primeras que localizan o detectan estos focos de alerta. Entonces son las principales aliadas del terapeuta. Ojo con cómo decimos, vamos a hablar de buenas prácticas en el manejo de la información con los padres de familia. Así que por favor no se lo pierdan. Está la información, de todas formas ahorita se va a subir a redes. Si les interesa también vamos a tener una clase de educación especial. Ese es un taller largo, dura 8 sesiones de 2 horas cada uno, estamos hablando de 16 horas, y ahí vamos a hablar de educación especial, justamente vamos a hablar de evaluación psicopedagógica, intervención psicopedagógica, y vamos a hablar del rol del docente, cuando la discapacidad o las barreras en el aprendizaje y la participación tocan la puerta de mi aula, y como docente entro en pánico, y no me refiero tanto a los docentes de
de USAER, que están a cargo de USAER, que también yo sé que de pronto por ahí veía que nos estaban observando de USAER, sé que de pronto también tienen las manos atadas por el sistema, pero que también hay mucho que hacer por parte de. Entonces, bueno, espero que les haya gustado, espero que les haya servido, espero que hayan tenido herramientas y estrategias para el abordaje de la dislexia. Espero que nos sigan en redes sociales y quienes ya están viendo este live es porque ya entraron de alguna u otra forma a Facebook en la página de Educación Especial Más, creo, a menos que lo estén viendo compartido, pero yo creo que la mayoría lo vio desde Educación Especial Más, entonces solamente es cuestión de darle like, solamente es cuestión de seguir la pared, pueden poner ahí que les lleguen notificaciones cuando estamos dando transmisiones en vivo. Mañana, ya no sé ni en qué día vivo, pero sí, mañana, miércoles 3 de junio, vamos a tener una plática con 2 especialistas, 2 psicólogas con mucha experiencia en temas de el abordaje de la labilidad emocional. Por ahí si me recuerdan cómo se llama, ya ni me acuerdo. Se me van los aviones durísimo. Masterclass, estrategias de regulación emocional. Mañana es la introducción. Es apta para todo público. Mañana el live son bienvenidos papás, abuelos, que de pronto tienen que trabajar, lidiar con estas cuestiones de regulación emocional, con estas cuestiones de berrinches, rabietas, frustración, desmotivación, no quiero, no me gusta, no me voy a conectar a la clase, tú no eres mi mamá, o las mamás que de pronto no saben cómo hacer el abordaje emocional de sus chicos. Vamos a estar con la licenciada Xochitl Contreras y la licenciada Joana Aldama, hablando de regulación emocional. Ojalá nos ayuden invitando a todas las personas que estén interesadas y se conecten en punto de las 8. Vamos a estar aquí platicando con ellas. Entonces, no se les olvide, mañana el live de regulación emocional. Pues el día de hoy por mi parte es todo. Hoy estuvo cortito, tuvimos entrevista. Ay, díganme si no les saca mucho de onda esto de las entrevistas. Creo que es complicado. Pero creo que está padre y vale la pena. Y nos vemos el sábado, espero verlos el sábado. Ahí les voy a poner en la imagen el link donde pueden ustedes pedir más informes, registrarse y hacer su pago para la masterclass. Así que por ahí nos vemos, nos conectamos y los espero por aquí el día de mañana y el día, no me acuerdo, creo que el viernes tenemos el jueves tenemos otro Facebook Live. Ahí está la agenda de las pláticas. Es que ya estoy hecha bolas porque ya tenemos también agendadas las de la próxima semana. Entonces ahí estarán encontrando toda la información y nos vemos a la próxima. Que tengan bonita noche y gracias por todos sus bellos comentarios. Hasta luego.